Tres historias reveladoras de acoso que desencadenaron terror y emociones oscuras en su subICTIMAS. María, madre soltera de 32 años, nunca imaginó que su vida se convertiría en una pesadilla. Cada madrugada, tras aquellas rejas oxidadas de un abarrotes en un barrio marginal de la Ciudad de México, la violencia y el peligro acechaban como sombras. Esa noche, tras un día agotador, caminaba a casa, ansiosa por abrazar a Valentina, su pequeña de 7 años. Pero algo oscuro la seguía. Una figura oscura, con una gorra que ocultaba su rostro, se deslizaba detrás de ella. Al principio, pensó que era su imaginación, un juego del cansancio. Pero la paranoia empezó a apoderarse de su mente, cada paso se sentía como un eco en la soledad. La luz de la farola parpadeaba, dando a la escena un toque tétrico. El silencio era abrumador, hasta que escuchó un susurro. María. El corazón le dio un vuelco. No era una coincidencia. Cuando aceleraba el paso, la sombra hacía lo mismo, disfrutando del terror que le causaba. María miró sobre su hombro y su estómago se retorció. Nunca había sentido un miedo tan profundo, pulsante. Cada noche se repetía la misma historia y el acoso se intensificaba. Susurros incomprensibles, miradas lascivas de clientes y ahora un acosador. La angustia abrazaba su corazón, desesperada, decidió que no podía contar con los vecinos. Todos miraban hacia otro lado, en un barrio donde la desconfianza reinaba. Cuando decidió acudir a la policía por ayuda, solo encontró corrupción y desinterés. La impotencia la devoraba, pero el peor problema era que cada mensaje, cada amenaza, traía consigo la angustiosa pregunta, ¿quién era realmente ese hombre? Una noche, al llegar a casa, encontró una nota arrugada en la puerta, sé dónde estás. Sé quién eres. La ira y el horror se mezclaban en su pecho. Ya no había vuelta atrás. Valentina, su pequeña, no merecía vivir con miedo. ¿Debería llevarla a casa de su madre? ¿O enfrentar al desconocido? La decisión era abrumadora. Esa noche, estaba decidida a no salir, el reloj hizo eco en la soledad de su habitación, acompañando su tormento. Entonces, un golpe en la puerta la hizo saltar. Con manos temblorosas, se acercó. Abrió, y en el umbral, ahí estaba él, más cerca de lo que pensaba. El terror se disparó en su pecho, y una sonrisa siniestra curvó sus labios. ¿Te acuerdas de mí, María? La historia no ha hecho más que comenzar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el sudor frío le corrió por la espalda. Sus ojos se agrandaron, incapaces de procesar la realidad. Aquella risa le retumbaba en los oídos, y el miedo se transformó en un grito ahogado en su garganta. Como si una red invisible la hubiera apresado, no podía moverse. ¿Y si este era el final? Las imágenes de Valentina llenaban su mente, retumbando con la desesperación de un dolor irremediable. ¿A dónde vas a ir ahora?, preguntó el hombre, acercándose, y María sintió que el horror se volvía tangible, como un manto oscuro que la envolvía. ¿Podría escapar de las garras del monstruo que la acechaba? La oscuridad se cernía, y con ella, el terror de lo desconocido. ¿Lograría encontrar una salida? María retrocedió lentamente, sintiendo cómo las paredes de su hogar se acercaban, aplastándola con el peso de la realidad. El hombre dio un paso al frente, su sonrisa se ensanchó mientras permitía que la luz del pasillo tocara su rostro. Los rasgos se definieron, un marquivín en sus ojos, una mueca que irradiaba malicia. Contarás tu historia, pero no como tú deseas, dijo, acercándose más.
Su voz era suave, casi seductora, un veneno destinado a su corazón. Una oleada de pánico recorrió su cuerpo. Buscando desesperadamente una salida, sus ojos recorrieron la habitación. La ventana, el único lugar que le quedaba. Si podía alcanzarla, tal vez podría gritar, atraer la atención de alguien, de cualquier persona. Pero, ¿quién vendría? «Estás pensando en huir», susurró él, como si leyera sus pensamientos. «No hay escape para ti, María. He estado observando cada uno de tus movimientos, y ahora, por fin, tengo tu atención». María sintió que el aire se le escapaba. No podía permitir que Valentina se encontrara en peligro. Con un movimiento repentino, corrió hacia la ventana. Fue un giro del destino cruel. En ese instante, su mente recordaba a su hija. ¿Dónde estaba? Sabía que no podía dejar que esta película se desarrollara a su alrededor. «Valentina», gritó, su voz resonando en el aire frío. Pero no obtuvo respuesta. La casa, sumida en el silencio, era la respuesta que temía. «Tu pequeña está a salvo, por ahora», le respondió el hombre. «Pero todo tiene un precio, y tú eres la clave. Haremos un trato». El trato sonaba como una trampa mortal. «¿Qué quieres de mí?», dijo, tratando de incorporar algo de valor a su tono tembloroso. «Quiero que hables. Quiero que cuentes tus miedos, tus secretos. La historia de todas esas noches en que el terror se deslizó junto a ti. Convertiré tus experiencias en mi obra maestra». A cada palabra, el miedo trepaba por su cuerpo, paralizando su voluntad. Aquel ser era más que un simple acosador, era un depredador, alimentándose de su sufrimiento. Pero algo en su interior despertó. Si había una forma de engañarlo, de jugar con su mente, entonces tendría que actuar. «Y si no lo hago», pronunció, haciendo un esfuerzo por mantener un hilo de confianza. «¿Qué sucederá entonces?». Se detuvo, y por un momento, el rostro del hombre se oscureció. «Entonces, perderás a Valentina. Ella se convertirá en su propia historia de horror». La amenaza reposó en el aire, gruesa como el humo. María notó cómo su corazón latía más rápido. Cada pulso era un recordatorio de la vida que tenía invertida en su hija. Situaciones desesperadas exigen medidas desesperadas. «Está bien, hablaré», dijo con voz temblorosa, «pero necesito tiempo. Dame tiempo para pensar». Y él, al parecer satisfecho, asintió. «Tiempo es lo que siempre tenemos, hasta que ya no lo tengas». El miedo se apoderaba de ella mientras el hombre retrocedía, desvaneciéndose nuevamente en las sombras. Pero no dejó su presencia. Una risa sutil, eco de un profundo vacío, quedó flotando en la habitación. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¿Qué haré ahora?», se preguntó, mirando en dirección a la habitación de Valentina, iluminada por la tenue luz del pasillo. Necesitaba encontrar la manera de proteger a su hija y, al mismo tiempo, desafiar al acosador que manipulaba su vida. La noche avanzaba, pero el terror apenas comenzaba. Cada tic del reloj se sentía como un latido agonizante. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de la habitación de Valentina. María corrió, su corazón palpitando en su pecho. «¿Qué está pasando?», gritó mientras abría la puerta, y se quedó paralizada al ver una figura oscura en el umbral. La risa volvió a resonar, pero esta vez, era diferente, era más siniestra, casi burlona. La escena se tornó borrosa y, entre gritos y sombras, todo lo que estaba en juego comenzó a desvanecerse en un juego más siniestro. ¿Qué horror revelaría la oscuridad esa noche y qué destino aguardaba a María y Valentina? María sintió cómo su corazón se congelaba al ver la figura oscura en la puerta. No podía distinguir los rasgos, pero su presencia era suficiente para que un escalofrío extremo recorriera su espalda. «Valentina», gritó de nuevo, su voz ahora resonando con un temor visceral. Sin embargo, en lugar de la respuesta esperada de su hija, el eco de su propio grito reverberó, intensificando el horror de la situación. La figura se movió lentamente, como si disfrutara del miedo que emanaba de ella.
María se dejó llevar por un impulso primal, la protección. Dio un paso adelante, decidida a enfrentar la oscuridad que amenazaba con engullir a su pequeña. Con cada segundo que pasaba, el silencio se volvía más pesado, llenando el espacio con una carga ominosa. ¿Dónde está Valentina?, exigió, sus palabras un susurro ahogado bajo el peso del terror. Pero el ser no respondió, en su lugar, se limitó a sonreír, una sonrisa que parecía extenderse infinitamente. El brillo de sus ojos reflejaba una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz misma, un movimiento en el fondo de la habitación le hizo parpadear. Valentina. Allí estaba, acurrucada en un rincón, con la mirada desorientada. Mamá, susurró la niña, su voz temblorosa apenas audible. María se lanzó hacia ella, pero el hombre se interpuso en su camino. No te acerques, gritó él, con una voz que resonaba como un trueno débil, pero cargado de autoridad. La desesperación nubló el juicio de María. Valentina, ven aquí, pidió con desesperación, pero la pequeña parecía hipnotizada, atrapada en la mirada del desconocido. Ella es la clave, María, dijo el hombre, su tono como un susurro helado. Sin ella, no hay historia. Pero tú la puedes salvar, si decides hablar. María sintió que su mente se despejaba por instantes, su instinto maternal reclamándole que no podía dejar a Valentina así. Si podía hacer que la figura cambiara de opinión, podría encontrar una forma de salir de este abismo. ¿Qué quieres saber?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. El hombre giró su rostro hacia ella, como si detectara el cambio en su actitud. Quiero que me cuentes de tus peores aterrorizantes relatos de almas atrapadas, tus secretos más oscuros. Solo así podría liberarlas. No voy a negociar con un monstruo, gritó María, su valentía brotando de la desesperación. La risa del hombre llenó el aire, como un eco de locura. ¿Monstruo? Te equivocas, María. Soy simplemente un coleccionista de historias. Y esta noche, serás la narradora estrella de mi espectáculo. Con el tiempo corriendo en su contra, una idea comenzó a formarse en su mente. Era consciente de lo que implicaba su decisión, pero la vida de Valentina estaba en juego. Si contar su historia significaba que podía obtener algún tipo de poder sobre su captor, tendría que intentarlo. Sintiéndose atrapada entre dos demonios, María comenzó a relatar una de sus peores experiencias. Las palabras fluyeron con cada latido de su corazón. Había una vez en la que, y justo cuando la tensión alcanzaba un clímax aterrador, Valentina tomó coraje. Se levantó lentamente, dispuesta a unirse a la narración de su madre. El impacto de la decisión de la niña fue instantáneo. Con cada palabra de María, la energía oscura parecía tambalearse, como si la historia pudiera de alguna manera combatir esa presencia maléfica. Pero lo que no sabía era que cada relato sacaba de su interior un fragmento de su alma. Mientras María hablaba, el hombre empezó a perder su compostura. El terror que antes había engullido a la habitación comenzó a transformarse en un aura de inquietud. No obstante, una pequeña chispa de esperanza enfrentaba el abismo oscuro. Sigue, le instó Valentina, sin dejar de mirarla con determinación. Y entonces, el hombre lanzó un ladrido de risa. Las historias son poderosas, lo sé. Pero hay un precio alto que pagar. María sintió los escalofríos subir nuevamente. ¿Cuál sería el precio? ¿Qué le haría a Valentina? Cada frase que pronunciaba ahora parecía atar a su hija más profundamente a las garras del terror, y con una mente enardecida, se preguntó si podría salir ilesa de este juego peligroso. La oscuridad de la habitación comenzó a girar y un viento helado hizo su aparición, rodeando a María y Valentina. Puedo llevártelas, pero a un costo que ni tú ni ella están listos para pagar. La advertencia del hombre resonó en las sombras, mientras María se debatía sobre la validez del camino que había tomado, pero el eco de su propio miedo la seguía. ¿Cuánto más puedo contar?, pensó. ¿Era suficiente para romper las cadenas que ataban sus destinos?
Y mientras la historia se tejía en la penumbra, la figura oscura observaba, esperando el momento perfecto para atacar. Entonces, un susurro se deslizó entre las brumas, pero lo que tú no sabes es qué historia tiene Valentina para contar. El horror apenas comenzaba a despegarse. La oscuridad parecía cobrar vida propia, arrastrando cada rincón de la habitación hacia un abismo sin fondo. La figura del hombre permanecía inmóvil, ahora más que nunca reflejando la esencia del miedo que se había apoderado de María. La niña, con su voz quebrada, apenas comprendía la magnitud de lo que sucedía, pero el instinto de protección de su madre era palpable en el aire. ¿Por qué no puedo recordar?, murmuró Valentina, sus ojos fijos en el hombre, como si intentara descifrar un acertijo. María, sintiendo como su corazón se drenaba de esperanza, respondió, no lo sabes aún, hija, pero tienes el poder dentro de ti. No dejes que él te atrape. La figura se rió de manera burlona, cada eco de su risa llenaba la sala como si fuera un veneno. ¿Poder? Te equivocas, María. El verdadero poder reside en las historias, y hoy tú y Valentina serán mis museos de terror. María apretó los puños, luchando con la creciente desesperación en su interior. No dejaré que te lleves a mi hija, afirmó, y su voz adquirió una firmeza que resonaba con un desafío inquebrantable. La mirada de Valentina se oscureció al sonar esas palabras. Cuento, historia, coleccionista, repetía el hombre en un tono casi hipnótico, mientras danzaba lentamente de un lado a otro, como un depredador jugueteando con su presa. Pero me gustaría saber qué guardarías en la penumbra de tu alma, María. Déjame escucharlo y tal vez el precio no sea tan alto. En ese instante, la mente de María se llenó de recuerdos. Imágenes borrosas de su infancia, sombras que susurraban su nombre, escenarios tenebrosos donde el miedo la había atrapado. Habían pasado años desde que su vida había sido sacudida por una experiencia que prefería olvidar. El eco de esos eventos la invadió, cada grito, cada lágrima, cada historia que había cerrado con llave en su pecho. Hay una historia que nunca conté, comenzó María, su voz temblando en los bordes de la revelación. Valentina se acercó más, el brillo de la curiosidad se mezclaba con el pánico en sus ojos. Era una noche oscura igual que esta, la atmósfera se cargó aún más al dejar que esas palabras fluyeran. María recordó el momento, donde había sido testigo de una atrocidad que le había robado el aliento y la inocencia. Una familia desapareció en un susurro. Las luces se apagaron, y los gritos comenzaron, gritos que resonaron como ecos en mi mente. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse, retorciéndose en formas fluidas, pareciendo cobrar vida, pero el hombre sonreía. Eso me gusta. El miedo se siente, se alimenta en tus palabras. Sigue, sigue. Temblando, María continuó. Vi cómo la oscuridad tomaba forma y absorbía todo a su paso. Traté de gritar, de alertar, pero solo mi voz se quedó atrapada. El silencio fue el único testigo de lo que sucedió y no hay nada más aterrador que la impotencia. Un estremecimiento recorrió la habitación. La figura, por un momento, se detuvo, como si le costara digerir la historia que escuchaba. ¿Hay más? ¿Es eso lo que guardas? María cerró los ojos, sintiendo que cada palabra drenaba su esencia. A veces, creo que la oscuridad sigue ahí, acechando, esperando volver a atrapar aquello que me pertenece. Esta historia te la cuento porque creo que puede salvar a Valentina, que puede darme fuerzas para enfrentar ese terror. Ah, ya veo, susurró el hombre, ahora más intrigado que antes. ¿Has pensado que quizás tu hija también tiene sus propios horrores que atravesar? ¿Que tal vez ella tenga una historia aún más potente? Valentina, escuchando, sentía cómo su corazón se aceleraba. Recuerdos empezaron a aflorar, imágenes de una figura sombría que había visto en sus pesadillas, pero antes de que pudiera procesarlas, María tomó su mano con fuerza. No, cariño, no te expongas a eso, dijo María, pero Valentina ya había tomado la decisión. Un momento se atrevió a interrumpir, mirando a su madre con determinación. Yo tengo algo que contar. La habitación tembló.
La figura oscura adoptó una expresión de euforia anticipada. Perfecto así. Como su madre, ya tiene su propia historia que narrar. Las paredes se cerraron alrededor de ellas y un aire helado llenó la habitación. Valentina, con la voz quebrada pero firme, comenzó a hablar. No sé si pueda recordar todo, pero sé que hay algo ahí, algo oscuro que quiero enfrentar. La tensión era palpable. María sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Mientras Valentina comenzaba a contar, la figura las observaba, ansiosa por la revelación. Y entonces, en medio de la narración, una risa inesperada surgió en las sombras. ¿Crees que su historia salvará a ambos de esta oscuridad? La pregunta resonó como un retumbe de tormenta, el semblante de María se tornó pálido al anticipar la respuesta. La oscuridad se encarnaba de nuevo, y el terror comenzaba a fluir a través de sus venas. Las palabras de Valentina podrían ser la clave, pero ¿a qué costo? Mientras el relato tomaba forma, los ojos del hombre brillaban con una malicia inusitada. Sigue, el verdadero terror apenas comienza a revelarse. Las historias estaban a punto de desatar algo más profundo, algo que cambiaría todo lo que creían conocer. ¿Qué revelaciones ocultarían, y cuándo la oscuridad se haría carne? Valentina respiró hondo, sintiendo el aire frío como cuchillas en sus pulmones. Las palabras comenzaron a brotar despacio, como un manantial atormentado. No sé cómo empezó, pero hay fragmentos que vienen a mí como ecos perdidos. Su mirada se perdió en la distancia, como si intentara atravesar el velo de la memoria. En mis sueños, veo a un hombre. Siempre tiene el mismo sombrero negro y una larga gabardina. Me sigue, me llama por mi nombre, Valentina, pero a veces no es mi voz la que responde. Es otra, una más profunda, más oscura. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura del hombre se estremeció con un brillo malicioso en sus ojos, empujando a Valentina a contar más. Me llama como si fuera un hermano o un amigo. Me dice que hay un lugar para mí, pero hay un precio que pagar y cada vez que despierto, me cuesta recordar qué es lo que quiere. Las luces parpadeaban, como si se sintieran incómodas ante la revelación. María se acercó a su hija, tomando su pequeña mano con más fuerza. No tienes que hacerlo, cariño. Podemos encontrar la salida. No estás sola. Valentina giró su mirada hacia su madre, un mundo de incertidumbre asomando en sus ojos. Pero, mamá, siento que si no lo cuento, todo se volverá peor. Las pesadillas volverán y las sombras son más que sueños. Son reales. ¿Cómo sabes eso?, cuestionó el hombre, su tono insinuante lleno de deseo. ¿Te han dicho que lo que crees ver no es más que un juego de la mente? O tal vez seas más perceptiva de lo que imaginas. Las palabras atormentadas de Valentina continuaron, implacables. Una noche vi a esa figura en el espejo de mi habitación. Me sonrió y, aunque me asusté, sentí que me conocía, que tenía un mensaje solo para mí. Dijo que vendría a buscarme cuando estuviera lista y que la oscuridad nunca me dejaría ir. Increíble, susurró el hombre, sus ojos centelleando en la penumbra. ¿Ves, María? La niña tiene su propia historia arraigada en el terror, y hay un material aún más delicioso aquí. Las paredes parecían comprimirse aún más, estrujando el corazón de María. Se dio cuenta de que Valentina no solo estaba contando su historia, estaba abriendo una puerta a un horror que podría arrastrar a ambas a la abominación. No decirlo, Valentina. Hay cosas que no necesitan ser contadas, secretos que debemos guardar. Pero no puedo dejarlo así, siento que es el momento de enfrentar la verdad, respondió Valentina, su voz ahora más poderosa. Lo que hay en mí no se puede ocultar. Es un peso que me está consumiendo. Los ecos de sus palabras resonaron en la habitación, y el hombre sonrió, deleitado con la candente revelación que consumía el aire. Así es. Las almas pesadas atraen a la oscuridad. Cada confesión les da vida a su vida. María sintió que el desasosiego crecía,
y en su mente comenzó a girar la idea de que el hombre podría ser el mismo monstruo que había perseguido su infancia. No, esto no es un juego. Tienes que dejar a Valentina en paz. Lo que tú eres no puede tener poder sobre ella. Valentina, sin embargo, no se detuvo. Debo saberlo, debo enfrentar lo que soy. Si no lo hago, nunca seré libre. Con cada afirmación, el aire se volvió más denso. Un rostro conocido emergía de las sombras, lo que Valentina había olvidado y su madre temía. Mamá, esa figura tiene un nombre, no solo un rostro. Lo sé, he estado buscando la respuesta en mis sueños. Es el nombre que jamás quise recordar. ¿Qué nombre? La voz de María sonaba casi en un susurro, temerosa de lo que vendría. Valentina tomó aire, y con una lucidez que parecía desafiar al mismo tiempo a la oscuridad y a su madre, pronunció: Él es el doblador. Las luces parpadearon violentamente, y la habitación pareció temblar como si el mismo suelo se horrorizara ante esa revelación. María sintió como el frío calaba hasta los huesos. Todo lo que había creído proteger estaba ahora al borde de la exposición. La figura del hombre a su alrededor comenzó a reír con un eco aterrador. Y así es como comenzamos el verdadero juego, queridas. Vamos a explorar el legado que llevas dentro, Valentina. Y tal vez, sola no logres vencer esa oscuridad. La presión se intensificó, y María comprendió que luchar por su hija significaba adentrarse en un pasado oscuro que ambas habían intentado ignorar. La oscuridad no solo se alimentaría de sus historias, sino también del secreto que Valentina había traído de vuelta. De alguna forma, en medio de todo el terror, el eco de las risas resonaba en sus oídos y las sombras parecían danzar, burlándose de su futuro pendiente en un hilo. La revelación estaba lejos de concluir, el camino a seguir se tornaba más tortuoso. María se dio cuenta de que lo que había imaginado como una simple conversación de historias podría llevarlas a un destino del que no podrían escapar. ¿Hasta dónde estamos dispuestas a llegar para encontrar la verdad?, se preguntó en voz alta, y en ese momento, un estruendo resonó en la oscuridad, sacudiendo la habitación. La risa del hombre se desvaneció en un grito desgarrador que reverberó en sus mentes. Las sombras se retorcían ansiosas por lo que estaba por venir, no había vuelta atrás. La siguiente historia estaba a punto de pender de un hilo. ¿Cuál sería el precio de esa verdad final? Las risas estremecedoras se convirtieron en un eco vacío, desplazándose por la habitación como un viento helado que arrastraba todas las esperanzas que quedaban. María apretó la mano de Valentina, sintiendo que su piel se volvía fría como mármol. El aire estaba impregnado de un terror palpable, como si la habitación misma se convirtiera en un monstruo hambriento. No, murmuró María, sintiendo el miedo apoderarse de su voz. Esto no puede estar pasando. ¿Los recuerdos que tenías de verdad son de él? Valentina, tienes que resistir. Valentina, sin embargo, parecía perdida en sus propios pensamientos, como si no estuviera realmente allí, atrapada en una dimensión intermedia entre el sueño y la vigilia. Su rostro se había transformado en un lienzo donde el terror y la curiosidad bailaban juntos, mientras sus ojos reflejaban un abismo que podría tragarla entera. Él vino a mí, mamá susurró, su voz temblando. Me mostró cosas, lo que se esconde tras el espejo, la verdad sobre nuestra familia. Me dijo que no debíamos temerle, que era hora de despertar. ¿Despertar de qué, Valentina? La angustia llenaba a María, y su mente luchaba por aferrarse a la realidad. ¿Despertar de un sufrimiento? Él no es tu amigo, es un depredador, un impostor. El hombre sonrió, su rostro revelando hileras de dientes afilados que parecían más sombras que carne. No entendéis, queridas. Estáis a punto de descubrir lo que significa realmente el legado, el poder que corre por vuestras venas. Un poder que ha sido dormido por demasiados años. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que parecían moverse de forma independiente, como si estuvieran en un estado incesante de inquietud. María se estremeció, sintiendo la presión de una oscuridad que se acercaba a ella, casi como si tuviera forma y voluntad propia. No hay poder en el sufrimiento,
gritó María, sintiendo que su voz se ahogaba por la falta de aire. El dolor no es un vínculo, solo es un descenso al abismo. Valentina, ¿qué quieres hacer? Quiero entender, replicó Valentina, su mirada ahora fija en su madre, cargada de una determinación aterradora. No puedo vivir con esto como un peso, como una cadena. Si hay algo en mí que debo confrontar, lo haré. Él me lo ha prometido. Las palabras reverberaron en el aire, el peso de la revelación flotando entre ellas. María sintió el pánico ascender por su espina dorsal. Si Valentina se entregaba a esta locura, el precio a pagar podría ser definitivo. El miedo transformaba su furia en súplica. Ellos no son promesas, Valentina. Solo son trampas. La figura oscura se acercó a Valentina, casi etérea, como si la gravedad no tuviera poder sobre él. Cada promesa tiene un coste, niña. ¿Estás dispuesta a pagar? ¿Vas a aceptar lo que hay en tu sangre? A esas palabras, el rostro de Valentina palideció, pero no había retroceso en sus ojos. Las sombras comenzaron a susurrar entre sí, atrayéndolas hacia un destino sombrío. María sintió una oleada de desesperación, el tiempo se estaba acabando. Valentina, escucha si te atreves a abrir esa puerta, no hay garantía de que vuelvas, imploró, y sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de su ser. Pero en su interior, Valentina ya había tomado la decisión. Lo sé, mamá. Y tal vez nunca vuelva, pero si no lo hago ahora, nunca seré libre de este tormento. El hombre sonrió, su entusiasmo palpable como un depredador que huele la sangre. De repente, un estruendo resonó, un ruido que parecía desafiar a la estructura misma de la casa. Las luces parpadearon con más furia, y el espejo que adornaba la pared comenzó a vibrar, un movimiento que parecía coreografiado por la misma oscuridad. María sintió su corazón acelerarse al ritmo de la inminente tormenta. Valentina, gritó, desesperada, mientras una grieta se formaba en el espejo, mostrando no solo el reflejo de su hija, sino una vasta oscuridad que parecía devorar todo a su paso. Una visión aterradora de lo que podría ser el futuro se dibujó en la superficie, almas en pena, sombras sin nombre danzando y burlándose. ¿Vas a cruzar el umbral?, preguntó el hombre, invitándola con un gesto siniestro. El aire se volvió denso, pesado de significado, mientras la pequeña Valentina dudaba. Todo depende de ti. Pero recuerda, el poder necesita sacrificio. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo? Las palabras resonaron en el aire, y en ese momento, María comprendió que lo que estaba en juego era mucho más que su propia vida. ¿Podría Valentina enfrentarse a su propio destino, o caería en la trampa de su oscuridad? La habitación empezó a girar lentamente, y las sombras se cernían, como depredadores acechando, esperando que la niña diera el paso final. El eco de las risas en la oscuridad retumbaba en sus mentes, y en su interior, María supo que la batalla final estaba a punto de comenzar. Sin un claro camino hacia la luz, ella también debía elegir. ¿Cruzarían juntas el umbral a lo desconocido, o la oscuridad reclamaría su alma para siempre? Las respuestas estaban en el espejo, esperando ser reveladas. Las sombras danzaban frenéticas, como si una tormenta eléctrica había invadido la habitación. María iluminaba la oscuridad mientras observaba a Valentina, que se mantenía inmóvil frente al espejo agrietado. El corazón de la madre latía con furia, un tambor que resonaba con cada susurro escalofriante que emanaba del reflejo. Valentina, su voz sonaba casi en un hilo, con cada nota temblando de ansiedad. El hombre se acercó más, sus ojos destellando con un brillo oscuro y tentador. Nunca conocerás la verdadera esencia de tu ser hasta que no lo enfrentes. ¿Vas a ser una prisionera de tus miedos o una guerrera del legado? Él miente, dijo María, pero en su pecho había una pequeña duda que comenzaba a germinar. ¿Realmente era el miedo lo que mantenía a Valentina cautiva? Valentina mantenía su mirada fija en el espejo. La grieta que lo atravesaba pareció expandirse, y dentro de esa hendidura emergieron imágenes distorsionadas de sus antepasados, seres que habían llevado el mismo legado, unos con miradas de desesperación,
Otros con rostros retorcidos de dolor y rabia. Mamá, necesito saber. Su voz era un eco quebrado. ¿Sabes lo que significa eso?, gritó María, desesperada. ¿Quieres unirte a ellos? No lo hagas. Las sombras se arrastraron por el suelo, embriagando el ambiente con un frío que apretaba el alma. Valentina retrocedió un paso, titubeante. Las risas resonaron con fuerza, burlándose, como si la propia casa supiera que el tiempo apremiaba. Si no lo hago, nunca sabré quién soy, insistió la niña, y esas palabras cortaron a María como un cuchillo. Cada día se preguntaba lo mismo, pero nunca imaginó que su hija pudiera estar dispuesta a poner su vida en juego. ¿Y si lo que descubres es peor de lo que puedes soportar? La angustia de María crecía, sus manos temblaban, luchando con el impulso de proteger a su hija. No hay que buscar lo que está de este lado del espejo, lo que hay detrás puede consumirnos. Pero Valentina miró hacia el espejo de nuevo, el rostro del hombre estaba lleno de promesas oscuras y fervientes esperanzas. El reflejo de la niña era el de una versión de sí misma que la miraba con una mezcla de compasión y desesperación. Puede que sea mi única oportunidad, Valentina. María dio un paso al frente, sintiendo como el suelo temblaba, cada palabra parecía retumbar en un eco interminable. Si traspasas ese umbral, no hay vuelta atrás. Debes decidir entre el miedo y el amor. Con un gesto repentino, el hombre extendió su mano hacia el espejo, donde la oscuridad burbujeaba. Un sacrificio, Valentina, es solo el comienzo. Lo que hay dentro de ti elige la vida o la muerte. ¿Estás lista para enfrentar lo que hay en tu sangre? Las manos de Valentina temblaban. Los ojos de María estaban llenos de terror mientras sus pensamientos circulaban caóticamente como un torbellino. Al final, su amor necesitaba triunfar sobre la sombra, pero la puerta del espejo comenzó a abrirse, revelando un abismo de nada y oscuridad, un llamado irrefrenable. En ese instante, Valentina extendió su mano, ¿hacia qué lado se decidiría realmente? El eco de las risas se intensificó, retumbando en sus corazones con un lamento que desgarraba el alma. María dio un paso hacia adelante, una vez más llamando a su hija. Valentina, por favor, escucha. Las luces de la habitación comenzaron a disminuir, el silencio se tornó denso y palpable. Valentina, en un instante de claridad, volvió su mirada hacia su madre, y con un chispazo de rebeldía, dio un paso hacia el espejo. No. María gritó, pero ya era demasiado tarde. Con un brillo siniestro, la grieta se expandió en un estallido que llenó la habitación de una bruma oscura. La luz se desvanecía, y un frío brutal abrazó a María con tal fuerza que sintió como si su propia alma fuera absorbida. ¿Había perdido a su hija para siempre? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la oscuridad reclamara su vida también? Las risas se convirtieron en gritos, y el eco de los ancestros resonó como un canto de guerra al otro lado. El espejo aguardaba, ansioso por desatar su terror, pero una nueva figura emergió a su lado, una sombra familiar que sonreía malévolamente. Bienvenida, María. Estas palabras eran una promesa de horror. El destino de madre e hija estaba entrelazado, pero los hilos de la locura comenzaban a desglosarse en cada rincón de la existencia. La próxima decisión podría ser la última. ¿Qué secretos más profundos se develarían allí, en la desesperación del reflejo? María sintió el aire helado a su alrededor, como si una mano gruesa y fría le apretara el corazón. La figura ante ella no era otra que el reflejo de su propio miedo, manifestado en esa forma silueteada de oscuridad con la risa burlona que la atormentaba. Su rostro familiar ahora se tornó en un semblante aterrador, distorsionado por una malicia palpable. Vine por ti, susurró la figura, acercándose con un movimiento fluido que desdibujaba la línea entre el horror y la realidad. ¿Qué es lo que quieres de mí? La voz de María, normalmente fuerte y decidida, se quebró ante la pesadilla que enfrentaba. Las sombras se alzaban en su alrededor, como si supieran que su presa estaba debilitándose a la vista de la inevitable entrega. Todo lo que has intentado evitar. Todo lo que ocultas bajo la superficie.
tu dolor, tus temores. Tu hija aprecia lo que eres, y yo quiero compartir eso contigo. Las palabras resonaron en su mente como un eco que se multiplicaba, sumergiéndola en recuerdos que preferiría olvidar. Las lágrimas salían de sus ojos, pero no por la tristeza, sino por la mezcla intensa de miedo y furia. No, gritó. Valentina no debe saber. No puede. La desesperación brotaba de su pecho como un manantial, pero el espejo temblaba con visiones de un pasado que no podría cambiar. Las imágenes se intensificaban, cada fragmento de su historia aparecía, uno por uno, sus miedos ocultos, traiciones que la habían marcado, y esas decisiones erróneas que la habían llevado a este momento. El reflejo aumentó en brillantez, dejando al descubierto un secreto desesperante. María se vio a sí misma, no como la madre amorosa, sino como una huella del miedo que había permitido que creciera en Valentina. La oscuridad no solo la llama. Te llama a ti. Esa voz, resonante, era su propia verdad, y no había lugar para escapar de ella. Mientras se debatía entre la lucha y la rendición, una fuerza la empujó hacia el espejo. Sentía que el aire se volvía más denso, su corazón retumbaba al unísono con el del hombre oscuro que había seducido a Valentina. ¿Acaso piensas que puedes salvarla? El legado no se detiene, el miedo correrá en su sangre, en cada palabra que pronuncies. Esa revelación la tomó desprevenida. María comprendió, en ese instante terrible, que el hombre no era simplemente una manifestación del desasosiego, era el guardián de un legado oscuro que había devorado a generaciones. Si ella elige enfrentar lo que hay dentro, lo harás también tú. María cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo cómo la energía del espejo resonaba dentro de ella. Imágenes de Valentina, su risa, sus sueños e inocencia, la abrazaban de forma tan vívida que supo que debía luchar. Si me llevas a ella, no daré mi miedo, te enfrentaré con cada fibra de mi ser. El espejo tembló al escuchar sus palabras. Un destello de luz brillante y opresiva surgió de él, iluminando todo, pero la sombra empezó a retorcerse, a contenerse. María sintió su propia resistencia fluir desde su interior como un torrente, empujando contra la oscuridad. Valentina, sal de ahí, gritó, una súplica penetrante con la que deseaba romper el vínculo que unía a su hija con aquello que los acechaba. No permitas que el miedo te consuma. Vuelve. Porque sabía que su hija podría ser la única que tenía el poder para dar vuelta a las ruinas de su legado. El espejo se iluminó aún más, pero ahora se podía escuchar un susurro en el aire, un lamento desafiante que se intensificaba, elevándose como un grito de guerra. Por un momento, la habitación pareció temblar, la realidad entrelazándose con lo sobrenatural, mientras la sombra comenzaba a retorcerse en un furor que amenazaba con consumirlo todo. Entonces, lo que parecía ser una lucha entre el amor y el desamparo, la oscuridad y la luz, se tornó en un clamor, un eco de desesperación que resonó en el aire. ¿Valentina? María sintió un tirón en su pecho, como si una parte de su ser estuviera siendo desgarrada, y en ese instante de angustia mortal, una risa estruendosa brotó detrás de ella. La figura adicional en la sombra no era solo un mero espectro, era un nuevo antagonista, una amenaza velada que sonreía maliciosamente en la penumbra. Bienvenidos al verdadero juego. Y así, el espejo no solo guardaba secretos, sino que se encontraba listo para liberar sus peores terrores. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría María salvar a su hija, o el legado del miedo se apoderaría de ambas, para siempre? La oscuridad, ahora más activa, parecía esperar un desenlace incierto. La batalla por el alma de Valentina apenas había comenzado. El grito de María resonó en la penumbra, reverberando contra las paredes del pequeño cuarto, despertando ecos de viejas pesadillas. Sintió como el aire frío de la habitación se transformaba en una marea de sombras que se arremolinaban a su alrededor, como si quisieran atraparla. ¿Qué hacen aquí?, masculló, aunque en su interior sabía que la respuesta era la propia sombra, el reflejo de sus propios miedos. El nuevo ser, que parecía haberse materializado de la risa burlona, se acercó lentamente, con movimientos que parecían sacados de un sueño febril.
Su rostro permanecía oculto, pero había un brillo de satisfacción en sus ojos, y eso la inquietaba más que cualquier monstruo que pudiese imaginar. María, llamó con una voz que serpenteaba como un susurro en el viento. ¿Acaso creías que podrías escapar tan fácilmente de tu propio pasado? Tu hija necesita saber. Necesita ver lo que realmente hay en ti. Este universo no permite secretos, y tú has creado demasiados. No. Valentina no puede saberlo. No ahora, no nunca. Su voz se alzó como un grito de desafío, pero ¿era suficiente contra el poder que la rodeaba? María se sentó en el suelo, sintiéndose empujada hacia el abismo. Ella merece vivir sin este horror sin mí. Las visiones comenzaron a ser más intensas. Podía ver a su hija, riendo inocentemente, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellas. Las corrientes de aire frío llevaban consigo imágenes de su infancia, de momentos en que, intentando ser la madre perfecta, había ocultado sus propios demonios. La sombra parecía disfrutar de su angustia, ganando fuerza al alimentarse del dolor y la culpa. Ella nunca entenderá el legado que hereda, dijo la figura, inclinándose hacia ella. No si no se enfrenta a él. Todo lo que has intentado esconder será la oscuridad que la devore. Puede ser su refugio o su prisión, ¿qué eliges? María cerró los ojos con desesperación, palpando cada rincón de su ser, buscando una respuesta. Aquella criatura no solo manifestaba su miedo, representaba las decisiones que había tomado, las veces que había escondido la verdad detrás de una sonrisa. María, escúchame. La voz cobraba fuerza, resonando en su cabeza. Tu fuerza es enorme, pero pregúntate, ¿será suficiente para salvarla? Mientras la luz del espejo seguía brillando intensamente, las sombras recularon, como si temieran lo que ella podía llegar a descubrir. En su interior, algo se despertó. Una chispa de decisión, una frase que había aprendido en los peores momentos, no puedo rendirme. Valentina susurró, su corazón latiendo con fuerza al mencionarla. Voy a luchar por ti, por nuestra verdad. Te juro que la oscuridad no se llevará más. La voz de María tomó un nuevo aire, un eco de determinación que prometía no dejarse vencer. De pronto, el espejo se convirtió en un portal, reflexionando un mundo alternativo donde las sombras danzaban con la luz. Era un paisaje retorcido, donde su madre se reía a carcajadas entre susurros oscuros, un entorno que se sentía tan cercano y tan ajeno a la vez. Mamá. Una voz inocente surgió del otro lado, resonando con la claridad de un tintineo. María parpadeó, sintiendo cómo la conexión con su hija se hacía más fuerte. Valentina estaba ahí, transitando por su propio laberinto de miedos y elecciones. Valentina, no mires el espejo, gritó, su desesperación intentando atravesar la barrera que la separaba, pero la figura oscura dejó escapar una risita burlona. Deberías estar preparando a tu hija, no asustándola. Ella es la clave, y tú lo sabes. El aire se volvió aún más denso. María eligió la valentía sobre el miedo, aferrándose a la posibilidad de luchar. Pero la sombra comenzaba a abarcar cada rincón, su risa resonaba cada vez más fuerte. ¿Qué pasará cuando ella vea qué hay detrás de ti? ¿Le podrás ofrecer protección o solo más terror? Las preguntas sin respuesta iban acumulándose como un pesado velo que caía sobre su alma. Con el corazón latiendo en su garganta, María supo que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Logrará María atravesar la oscuridad para salvar a Valentina, o esta vez, el legado del miedo será inquebrantable? María nunca había sentido tanto miedo, ni tanto amor. La figura oscura frente a ella parecía devorar la luz, y sus ojos reflejaban una malicia que la paralizaba. Pero sabía que no podía permitir que el terror venciera. Valentina necesita saber la verdad sobre su familia, su legado, murmuró, mientras se veía atrapada en un clamor interno. Tenía que proteger a su hija a toda costa. No, gritó. No permitiré que el miedo se convierta en su herencia. Soy su madre, y lucharé hasta el final. Sus palabras se convirtieron en un grito lleno de fuerza.
La sombra pareció tambalearse por un instante, como si no esperara ese desafío. María tomó una profunda respiración y se concentró en la luz que aún quedaba dentro de ella. Valentina, pronunció en un tono que deseaba ser firme pero sonó quebrado. La conexión con su hija era palpable. En ese momento, supo que tenía que atravesar aquella desesperación y sacudir las cadenas que la mantenían atada. La habitación tembló, y el espejo brillaba como una puerta abierta hacia su verdad. Soy más que mis miedos, se dijo a sí misma, apretando los puños y enfrentando al ser que tenía ante ella. No soy mi pasado, soy el presente que elijo vivir. La figura oscura pareció encogerse, como si las palabras de María tuvieran poder. De repente, un grito lleno de valentía resonó a través del espejo. Valentina se había lanzado al desafío. «Mamá», clamó. Su voz era fuerte, destellando a través de la oscuridad. «Estoy aquí contigo. No tengo miedo de la verdad». La pequeña había tomado valor de su madre, el amor brotaba entre ellas como un lazo indestructible. María sintió que el tiempo se detenía al escuchar la voz de su hija. «Valentina», clamó, y la respuesta fue un eco de luz que reflejaba su unión. Ambas, juntas, sostenían el peso del legado familiar. «Vamos a enfrentarlo, mamá. No tengo intención de ser prisionera». El aura de luz se hizo más intensa. Las sombras crujieron, retorciéndose con rabia ante la fuerza que emanaba de la conexión madre-hija. La figura oscura, ahora visiblemente inquieta, se acercó temerosa. «No pueden escapar de lo que son». Su voz resonaba con desesperación, tratando de desestabilizar su resistencia. «Conocemos la verdad», respondió María, más decidida que nunca. «La oscuridad puede reclamar lo que quiera, pero el amor es la fuerza más poderosa que existe. Valentina y yo elegimos enfrentar esto juntas». La habitación se inundó con luz, y ambas se unieron, con esos pensamientos como escudo. El espejo vibró fuertemente. Imágenes del pasado de María comenzaron a manifestarse, pero en lugar de terror, ahora estaban llenas de amor. Las memorias de su infancia, entrelazadas con las risas de Valentina, se extendían como un manto de calidez. «Atrévete a cruzar y verás que no tenemos miedo», gritó Valentina, y en ese instante, el aire se volvió con energía renovada, la figura oscura comenzó a disolverse, sus rasgos distorsionándose mientras intentaba aferrarse a su lugar. «No, no», no, su voz se desvanecía en un alarido angustiante. María, con el corazón vibrando con fuerza, avanzó hacia Valentina, que la miraba con ojos relucientes. «Vamos, hija. Juntas somos más fuertes». Con un empujón de esperanza, ambas dieron un paso hacia el espejo en un acto decidido. Una ráfaga de luz ensordecedora las envolvió y, en un instante, la habitación se llenó de una paz abrumadora. La oscuridad que una vez las acechó se desvaneció, y con ella, el dominio del terror. María tomó la mano de Valentina, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el dolor dejaba su corazón. «Lo logramos», susurró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de alivio. Valentina sonrió, sus miedos se desvanecían, y el futuro se abría ante ellas. En los días siguientes, la vida comenzó a reorganizarse. Ambas sabían que el miedo no desaparecería por completo, pero ahora saberlo era un poder, no una maldición. Eran dueñas de su propia historia, un testimonio de amor y fortaleza. Así, cruzaron juntas el umbral hacia un nuevo comienzo, decididas a transformar sus cicatrices en fuerza. Se darían apoyo mutuo, hablando abiertamente sobre sus miedos, enfrentando juntos cada sombra. «Siempre estaré contigo, mamá», dijo Valentina, mientras se abrazaban con la calidez de un hogar que habían construido una vez más. Habían sobrevivido al terror. Con amor, se enfrentarían a cualquier desafío que la vida les presentara. Estaban listas para reescribir su historia. La luz de un nuevo amanecer brilló sobre ellas. Además de madre e hija, se convirtieron en compañeras de vida, unidas por un vínculo irrompible. Si te ha impactado esta historia, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Déjanos un like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.